Bien, buenas tardes a todos y todas. En el marco del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo interdisciplinar Paisajes del Agua, Sustentabilidad, Resiliencia y Cultura. En la sesión de esta tarde, denominada Cultura del Agua, Territorio y Comunidad, contamos con la participación de tres importantes invitados que les voy a presentar brevemente, y sus biografías van a quedar extendidas en nuestro chat y sus contactos por si alguien lo necesita. Primero presento a Juan Pablo Rego. Él es un conocido ecólogo, músico y defensor de la preservación del medio ambiente, especialmente los bienes ambientales vinculados al agua, labor que desarrolla como presidente de la ONG Ecosistemas, como integrante de la Red por los Ríos Libres y como director de International Rivers desde el 2014. Bienvenido, Juan Pablo. Camila Cúncar, ella es arquitecta de la Universidad de Chile, apasionada por el estudio y comprensión de la ciudad a través de su exploración a pie, como ella misma se autodefine, docente y codirectora de la iniciativa Caminar el Agua, la cual lleva adelante desde hace un par de años en Madrid. Bienvenida, Camila. Y Jones Benoa, antropólogo y explorador de National Geographic, dedicado a la educación ambiental y a la comunicación científica, y participa en la organización The River Collective y miembro del colectivo de deportistas y activistas por la defensa de los ríos, Bestias del Sur Salvaje. Bienvenido, Jens. Gracias a los tres por su disposición y mucho entusiasmo, ¿no es cierto?, a participar en esta tercera sesión del ciclo, desde la cual entendemos que el paisaje del agua es ante todo un hecho cultural, asociado a sus comunidades y territorios, y que si bien estamos conversando desde la incertidumbre de la situación actual, nos parece fundamental poder reflexionar crítica y propositivamente sobre la sustentabilidad y la resiliencia de nuestros paisajes del agua, en contrapunto con esta dimensión cultural. El formato del ciclo, al igual que en las sesiones anteriores, propone activar reflexiones de forma dinámica, por lo que durante el desarrollo de la sesión se plantean tres preguntas a nuestros invitados, que van a ser respondidas alternadamente por ellos en un tiempo acotado y desde sus propias aproximaciones. Y al finalizar la sesión, entonces destinamos minutos, ¿no es cierto?, a preguntas de la audiencia, que agradecemos ya vayan anotando, ¿no es cierto?, en el chat, de manera que podamos ir teniéndolas en consideración. Desde ya les agradecemos entonces apagar sus micrófonos y las cámaras durante la sesión para darle pie, ¿no es cierto?, al inicio de ella. Voy a hacer la primera pregunta entonces y la voy a anotar también en el chat para que nuestra audiencia la conozca. Espérenme un segundo aquí a todos. Ahí está entonces. Denme un segundo porque estoy aquí. Everyone. Ahí. Perfecto. Bien, doy pie entonces a la primera pregunta. Si consideramos que la relación con los paisajes del agua se ha construido culturalmente y que nuestra principal condición es la de vivir en ciudades, ¿qué aspectos consideran ustedes que son relevantes en nuestra actual convivencia con los paisajes del agua? ¿Y qué aspectos hemos dejado relegados en esta convivencia a partir de nuestras percepciones y vivencias como habitantes urbanos? Y le voy a dar el pase entonces primero a Juan Pablo para que nos pueda contestar. Juan Pablo está sin micrófono. Muchas gracias. Qué privilegio tener la primera palabra. Saludos a todos y todas las que están participando. Mira, yo creo que hay un problema con las ciudades. Súper interesante tener a Camila, bueno, y a Jens, pero a Camila en este panel, porque, mira, yo hice una tesis en 1986, bastante profética, que se llama De los arraigados y los desarraigados hacia un ser biosférico. Y mis conclusiones, algunas fueron bien fuertes, no fueron muchas, pero fueron bien radicales, digamos. Y una de ellas era que si no sabíamos volver a la tierra, a vivir en comunidades ecológicas,
autosustentables, rodeadas de agricultura orgánica, y etcétera, comunidades, pueblos, ciudades pequeños, digamos, pero con una perspectiva muy ecológica, sustentable de verdad. Bueno, estábamos un poco complicados. Si no hacíamos eso, este retorno a la Tierra, veía el futuro bien complicado. Esto fue en 1986. Y la segunda conclusión fue justamente de que las megalópolis, las grandes ciudades, iban a ser, voy a decir así, nuestra perdición, porque yo lo que veo, fíjate, es que la ciudad, no se puede generalizar, pero las grandes ciudades, mal construidas, mal armadas, te fijas, generan una extrañísima desconexión mental con la naturaleza. Y lo más extraordinario de esto, yo lo digo como científico, es que nosotros somos la naturaleza. Nosotros participamos literalmente de un continuum espacio-temporal atómico y molecular, con toda la biosfera entera. Nosotros somos un proceso como organismo que nos estamos desintegrando y reintegrando constantemente, en base a lo que respiramos, lo que bebemos, lo que comemos, las impresiones que nos entran por los sentidos, etc. Y estamos devolviendo. El aire que devolvemos está distinto, está cambiado, el agua que devolvemos, el pipí, digamos, con la urea, el nitrógeno de la proteína que comemos, o sea, estamos adentro del flujo de la materia, la energía y la información de la biosfera. No estamos encima, no estamos afuera, no somos superiores. Entonces se produce esta desconexión mental, que solamente es mental, porque ecológicamente no podemos desconectarnos ni un nanosegundo, es imposible desconectarse ecológicamente de lo que llamamos el entorno o la naturaleza. Estamos dentro de ese flujo siempre. Pero se produce esta desconexión. Hemos conversado con Jens y otros amigos que yo he llegado a hablar de ecopatía. Y fíjate, cuando uno se desconecta de la naturaleza, como decimos nosotros, y vuelvo a decirlo, te desconectas de ti mismo, porque se te corta el cordón umbilical más fundamental, mentalmente. Bueno, entonces entramos a no ver un montón de cosas. De hecho, en las ciudades, muchas de ellas no se ven las estrellas, no se ve, el aire está sucio, hay mucho ruido, los sonidos son ofensivos, muchas ciudades son bien feitas, te fijas, no son estéticas, ¿sí? Y empezamos a no ver muchas cosas. Y una de las cosas que empezamos a no ver, aparte del sol y las estrellas y la luna y todo esto, empezamos a no ver la importancia de muchas cosas. Y una de las cosas que me parece extraordinario, que perdemos de vista, es la importancia del agua. Y sabes que es más que importancia, somos agua. El ser humano, un ser humano es, cuando es adulto, 70% agua. De hecho, un bebé, un feto, es 95% agua. Un bebé recién nacido es 90% agua. Un adulto es 70% agua. Un anciano, hombre, puede llegar a ser 60% agua, y curiosamente una anciana puede llegar a ser 50% agua. En otras palabras, envejecer es secarse, es marchitarse. Y no se saca nada con tomar litros extra de agua, porque es un problema sistémico, los riñones, qué sé yo, que no asimila el agua de la misma forma. Bueno, pero es extraordinario dejar de ver que somos agua y la importancia del agua, y por lo tanto de todas las residencias de las aguas, como dice un europeo, o podríamos decir todos los cuerpos de agua. Y por eso te fijas, en Chile, este país ha prácticamente, perdonen el lenguaje, pero asesinado sus ríos, desde Arica hasta la región de los ríos, de los lagos y eso. Los ríos chilenos están todos agonizando. El Aconcagua, el Loa, el Maipo, el Maule, el Ñuble, son ríos que hemos degradado de cordillera a mar en forma brutal, porque no vemos, imagínate, lo importante que son las aguas, que es extraordinario. Y fíjate, la biosfera entera, perdón, fíjense, la biosfera entera es una entidad basada en agua. Las medusas son 99,5% agua. O sea, son agua hecha forma y tiene órganos y todo. De hecho, se les dice agua viva. Pero en el fondo todos somos agua viva. Entonces esta ceguera, te fijas, que se produce, yo la relaciono mucho con el tema de las ciudades hoy día, aunque han habido otros pueblos en el pasado que también han perdido de vista como el imperativo ecológico. Súper curioso, ustedes lo saben, los mayas, los antiguos Rapa Nui, hay muchos ejemplos
de que pueblos extraordinarios, pero que no vieron claramente el imperativo ecológico. ¿Te fijas? La realidad ecológica de que todo está interconectado, de que todo es interdependiente, la importancia de las aguas, la importancia de los organismos fotosintéticos, etc. Entonces, esa es como mi reflexión para esta primera pregunta. Y fíjate, yo estoy afirmando, porque yo siento que es así, ustedes me dirán, podemos conversarlo. Yo digo, respecto a la nueva constitución, lo que sea, cualquier modelo de desarrollo, la naturaleza está primero. Y estuvo primero históricamente, el ser humano es el último recién llegado a esta historia de 3.800 millones de años. El sapiens sapiens aparece en los últimos decenas de años, una cosa insólita, ¿te fijas? Y cuando uno dice, la naturaleza está primero, porque además somos la naturaleza, uno está diciendo, las aguas están primero, porque la naturaleza entera es una entidad basada en agua. Entonces es muy urgente recuperar este conocimiento, que debería ser, desde que naces, deberíamos tener este conocimiento incorporado, ¿te fijas? Pero en esta extraña incultura hemos perdido de vista muchas cosas, y entre ellas entonces la importancia increíble y nuestra identidad al final acuática, por decirlo así. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu visión. Y le vamos a dar entonces ahora la palabra a Camila. Camila, te voy a dejar como anfitriona también. Vale, porque puedo compartir algo de imágenes, ¿verdad? Sí, ¿Algún apoyo material? Vale, voy a compartir mi pantalla entonces. Vale. Bueno, antes que nada, estoy muy emocionada por esta invitación, muchas gracias, y me encantan las 3 preguntas, me parecen muy atingentes y tengo muchas ganas de eso, de reflexionar con ustedes al respecto. Yo quería, bueno, empezar esta reflexión, esta pregunta, ¿no? Con otra pregunta, que es, que me imagino que muchos ya sabrán que sí, ¿no? Pero si saben que muchas ciudades han sido construidas sobre ríos. Esta es una imagen de una asociación en la ciudad de Brescia, Italia, en la que un grupo de chicos realiza excursiones en subterra, digamos, en el subsuelo de la ciudad, ya que la mayor parte de las ciudades ha soterrado sus ríos para poder construir la ciudad encima, ¿no? Entonces, y así ha sucedido con muchísimas ciudades en el mundo. Tal es el caso de Madrid, donde yo vivo aquí hace 6 años ya, y me ha parecido, cuando la primera vez que vi este mapa, este plano, en que se superpone tanto la capa, hemos superpuesto, digamos, la capa de los arroyos originales de la ciudad a la capa urbana, y aquí pueden ver cómo la trama urbana de la ciudad coincide perfectamente con una trama de arroyos primigenios que estaba antes de la ciudad, ¿no? Y cómo al final con esa construcción se han soterrado los arroyos originales y por supuesto se han olvidado y se han descartado totalmente de esa construcción cultural de la que hablamos en la pregunta, ¿no? Exactamente lo mismo ha pasado en Santiago también. Santiago solía ser una ciudad con un río Mapocho muy, muy caudaloso, muy ancho, con una alameda que solía ser un brazo de ese río Mapocho, con una avenida Brasil que también era parte de ese sistema interconectado del río Mapocho, y luego un sistema de acequias que aquí podemos ver. Bueno, este es una investigación Fondecita aquí a la derecha del profesor Mario Rosas, también de la misma universidad, de la Universidad Católica. Y entonces podemos ver, ¿no?, cómo finalmente estos paisajes de agua han sido totalmente olvidados, enterrados y sepultados de la memoria colectiva de las personas, ¿no? Yo hice una investigación hace algunos años muy cortita, una microinvestigación que la llamé Paisaje Ciego, en el marco de una residencia de arte en un lugar que ya no existe, pero que se llamaba Cancha Santiago, que era la antigua casa de Manuel Montt, que se ubicaba ahí en la calle Merced, y fui, digamos, investigando qué vestigios de estos planos o de estas tramas de acequias y de arroyos
quedaban en la ciudad de Santiago, en el casco histórico. Y me di cuenta que varios edificios, bueno, no muchos, pero algunos edificios del centro de Santiago todavía se abastecen con aguas extraídas de pozos subterráneos, cosa que me pareció súper interesante, porque es como todavía queda algo de ese vestigio, ese guiño de agua en el centro de Santiago, pero sin embargo tampoco lo conocemos, ¿no? Está totalmente oculto, totalmente soterrado en la ciudad. Entonces yo, como que a la reflexión también de Juan Pablo, yo lo que me pregunto es ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y para entender ese por qué, me quiero como saltar algunos, o sea, me quiero retroceder algunos siglos y quiero irme al siglo XIX. Creo que el siglo XIX es un siglo muy importante en la, digamos, evolución de la ciudad, la evolución del urbanismo, porque, bueno, sucede todo lo de la migración campo-ciudad y un montón de fenómenos que hace que la ciudad empiecen a crecer exponencialmente. Y tal es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Londres, de esta foto de aquí de la izquierda, de Great Stink o el Gran Hedor, a mediados del siglo XIX, la ciudad de Londres había una cantidad o sea, digamos, una cantidad de gente presionando el sistema de abastecimiento de agua y presionando el sistema de alcantarillado y de toda la infraestructura gris que prácticamente no existía en la ciudad, y en el verano de ese año empezó a haber un olor insoportable, insoportable en toda la ciudad, era verano, y entonces, bueno, además del olor, empezó a haber mucho cólera, empezó a morir un montón de gente, y todo asociado al río Támesis, ¿no? El río Támesis, bueno, la gente, digamos, tiraba los desechos, botaba los desechos directamente a pozos profundos, esos pozos profundos iban al río, y finalmente el río culturalmente se empezó a construir como un lugar de desechos, un lugar que nadie quería tenerlo cerca, ¿no? Un lugar totalmente despreciado por la población, y finalmente, bueno, se produce un cambio radical en la ciudad, porque es como o se soluciona este problema o la ciudad se va a la desaparición. Prácticamente muchas ciudades de hecho han desaparecido por no resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, aquí aparece la figura de un ingeniero, de Joseph Bazalgette, quien, digamos, desestructura, rompe toda la ciudad y la vuelve a armar a través de unas tuberías que transportan las aguas grises de la ciudad, y así finalmente como que salen de este problema, ¿no? Pero digamos, salir de ese problema, lo que trae, la consecuencia que trae es este ocultamiento de los sistemas naturales de irrigación natural, y no solamente ocultamiento, sino que también ocultamiento de la memoria, cultural, también físico, pero sobre todo cultural, que creo que es lo que más nos pesa hoy en día, ¿no? Y luego en el siglo XX hubo la otra parte de esta construcción, pero ya más hacia la construcción de la ciudad, digamos, de crecimiento en extensión, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se construyeron durante el siglo XX estas grandes autopistas, estos grandes conectores de la ciudad, y también, bueno, el trazado de las ferrovías, etcétera, etcétera. Y igualmente estas infraestructuras fueron dejando de lado, relegando totalmente los ríos y los elementos naturales, viéndolos como un problema más que como una oportunidad, ¿no? Que creo que hoy podríamos empezar a cuestionar eso también. Entonces, bueno, aquí vemos el río Mapocho, ¿no es cierto?, totalmente arrinconado y totalmente menospreciado, y con todas estas autopistas por encima, etcétera. Igual es el caso de Madrid. Entonces yo creo que el gran reto, digamos el gran reto ahora que tenemos, yo pienso, es modificar esa construcción cultural, es decir, volver a integrar los ríos, volver a integrar los elementos naturales en la ciudad como lo era una vez, ¿no? Y creo que lo que sí me da mucha esperanza es que creo que estamos en ese proceso, o sea que poco a poco se están integrando estos elementos naturales en la ciudad, estos paisajes del agua, digamos, cursos de agua, arroyos y demás infraestructura, o sea, y demás elementos, bueno, pero también me refiero a los cerros, o sea, los elementos naturales en general, me parece que se están viendo hoy en día como una oportunidad, ¿no? Todo lo contrario que anteriormente. No son un problema, o sea, es decir, nos conviene verlo como una oportunidad, como algo con lo que, digamos, aprovecharnos en vez de dejarlos de lado y olvidarlos y enterrarlos, ¿no?
Y entonces podemos ver casos súper exitosos que a mí me dan mucha esperanza, ¿no? Que por ejemplo son, no sé, el río Manzanares. Hace 3 años el río Manzanares era un río que estaba totalmente canalizado, porque bueno, el río Manzanares de Madrid es un río muy poco caudaloso porque es un río prácticamente de montaña. Madrid es una de las capitales más altas de Europa y por ende es un río que no lleva mucho caudal, pero la gente en los años 50 empezó a pedir un río más parecido al Támesis, más parecido al Danubio, y finalmente lo que hicieron fue represar el río en la zona urbana solamente por una razón estética y generaron esta como gran lámina de agua, pero eso derivó en la muerte total de todas las especies ecológicas en torno al río, de toda la ecología, toda la biodiversidad, y hace 3 años volvieron a abrir estas presas por petición ciudadana, y en 3 años surgieron 2 millones de especies de aves y de vegetación, es decir, la naturaleza empezó a volver a la ciudad. Y bueno, lo mismo con otros casos en la ciudad que son los daylightings, por ejemplo el daylighting de Sawmill River en Nueva York, por ejemplo, que es, digamos, volver a recuperar el río a la ciudad. Este río solía ser una autopista y ahora ya lo han abierto y es parte de la ciudad como río, no como autopista. Lo mismo, bueno, con este caso súper conocido en Seúl, solía ser esto y ahora es esto, o sea que yo creo que poco a poco ese reto se está como construyendo, esa nueva construcción cultural está pasando. Eso, más o menos. Luego ya, si en las otras preguntas ya me puedo explayar con otros temas, pero me parecía interesante cómo mostrar esos ejemplos. Muchas gracias, Camila. Y lo importante, ¿no es cierto?, que es entender esta relación actual mediada por un artificio, que muchas veces es una infraestructura gris, o por no decirlo, la mayor cantidad de las veces nuestra ciudad está mediada por infraestructura grises. Bien, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Jens, para que nos pueda contestar esta primera reflexión. ¿Puedo compartir pantalla también? Sí, te voy a dar como coanfitrión, ahí. Gracias. Bueno, gracias igual a ti, Sandra, y a Gloria por la invitación a este espacio. Qué rico compartir el panel con la Cami y el Juanpa, compañeros de Río. Así que yo extendí un poquito esto de la ciudad a lo que es el territorio no ciudad, porque me parece que es un poquito difícil desentrañar esta diferencia, ¿no? Creo que la ciudad se extiende más allá de lo que ve el ojo, no es solo el área gris, sino que también tiene resultados, impactos en todo lo que le rodea, ¿no? Así que voy a poquito ir a ese tema. Un segundo que comparto pantalla. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, sí. Y haciendo alusión a lo que decía justamente Juanpa, creo que hay un tema aquí súper importante, un poquito respondiendo a esto de qué aspectos relevantes se mantienen y se han dejado de lado. Yo creo que hay un tema fuerte que es el arraigo, efectivamente, y por eso yo siempre comienzo cualquier tipo de presentación con de dónde vengo yo, cuál es mi territorio, a qué lugar me pertenece, a qué lugar pertenezco yo. Y en este caso yo vengo del Biobío, el río Biobío, nací al sur, en la orilla sur del Biobío, en el Valle de la Mocha, donde se emplaza la ciudad de Concepción, junto a la costa del Océano Pacífico. Y a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, la cordillera de la costa hacia el sur de Concepción. Y efectivamente nací enfrente de este gran río, del río Biobío, que tiene alrededor de 2 kilómetros de ancho en el lugar donde yo nací. Entonces, para contestar la primera pregunta, articulé 4 conceptos que me gustaría abordar brevemente a través de una fotografía que represente cada uno. Y justamente, el primero de ellos es la exploración. Esta fotografía es de hace alrededor de 5 años, con un amigo mío, Pablo Urrutia, con quien reiteradas veces remábamos el río desde mi casa, que queda a unos 2-3 kilómetros de Concepción de la ciudad, que está prácticamente en la ciudad, y remábamos desde ahí hasta la desembocadura, dado que el río Biobío desemboca ahí en el Océano Pacífico. Y este reconocimiento, esta exploración, de alguna manera nos empezó a brindar una perspectiva distinta de la relación también que se puede establecer entre el cuerpo de agua y la ciudad. El cuerpo de agua ahí en Concepción, para quienes conocen, es realmente maravilloso, tiene una importancia ecológica evidentemente alta, pero también estética. Y sin embargo, y como mencionaba la Camila, y por lo que mostró, por ejemplo, en Santiago, en Madrid, en muchas otras ciudades, se han construido autopistas llamadas costaneras, de manera muy irónica, junto al río. Entonces, esta inmersión profunda, esta exploración del elemento del agua a través de nuestros cuerpos, a través del kayak, que es la herramienta con la cual yo también exploro la Tierra,
nos permitió entender un poco más esta relación también de nuestros propios cuerpos. Entonces el arraigo también y el entendimiento de una ciudad y el entendimiento de estas relaciones también, a mi juicio, no solo parten por un concepto, sea de arquitectura, sea de cualquier otra disciplina, sino que también por una relación corporal, como se dice, incorporizada entre el humano ser y este elemento, que es el agua en el río en este caso. Aquí otra fotografía también, ahí mismo cerca de la ciudad, en la península de Hualpén, explorando. Sin duda que un kayak es caro, pero también se puede caminar, hay muchas formas de explorar el territorio y de esa manera arraigarse, ¿no? Y para mí es muy importante en ese sentido también entender que esta exploración no puede ser solo basada en la inocencia, en la idea de que la naturaleza es bonita, que está ahí en la ciudad y hay que disfrutarla, sino que se ve cómo estoy avanzando en las fotografías. Perfecto. Sino que también es una exploración que tiene que ser políticamente con sentido. Por ejemplo, nosotros también, a través del kayak, que es este deporte que permite descender los ríos en también lugares un poco más difíciles de llegar, pudimos llegar a estas situaciones, a ver cómo el así llamado progreso, que en realidad es más bien la destrucción de la naturaleza, como decía Juan Pablo, plantea estas grandes infraestructuras en medio del río donde no se observa. Entonces, por una parte, la pregunta va hacia la ciudad, pero esto para mí también responde a esa pregunta, es qué aspectos se han dejado de lado, no observar el río realmente lo que está pasando en el río. Esta central hidroeléctrica en medio del río San Pedro, en el sur de Chile, está proyectada para hace unos años atrás. Han habido muchos litigios, por suerte todavía no se ha terminado de construir. Nosotros a través del proyecto estuvimos explorando ahí el impacto que tuvo en el río y realmente es evidente cómo la exploración también te permite no solo corporizar la belleza del río, la importancia, sino también el impacto que está teniendo la expansión de la ciudad, en este caso la necesidad, supuesta necesidad de aumentar la matriz energética, que también con Juan Pablo y el movimiento de la Red por los Ríos Libres se cuestiona, dado que evidentemente Chile quiere vender energía hacia el exterior, y entender un poco que esto es más bien intereses privados. Por ejemplo, explorar también el impacto de la industria forestal. A través del cuerpo también nosotros sentimos cómo la raza misma afecta a través de la erosión, la pérdida de suelo y posterior inundaciones, porque no hay más suelo que permita mantener el agua en la tierra, por tanto el agua simplemente hay escorrentía superficial, pasa al río, hay inundaciones súper grandes. Creo que para todos es muy común. Ahora, otro elemento súper importante es el entendimiento, y esto es lo que sigue a la exploración. Una vez que exploras y también empiezas a entender, a través de la ecología, de la antropología, de la arquitectura, puedes entender mucho mejor cómo relacionarte con estos elementos. En nuestro caso, nosotros llevamos a cabo un par de talleres en Alto Biobío, una zona hacia la cordillera de los Andes, donde nace el Biobío, bueno, allá en Galletué, y con los estudiantes del liceo íbamos al río, entendíamos los elementos geológicos, biológicos, y a través de eso también se forma un apego. Y todo esto va girando siempre en torno al apego. Y posteriormente también hay un asombro. Esta fotografía para mí es súper importante, es después de remar una sección en Alto Biobío, que queda, lamentablemente el río está bastante destruido por represas hidroeléctricas, pero hay una sección hermosa, un poco técnica y exigente, pero una vez que la remamos, llegamos aquí a estas termas que se llaman el Avellano, que están al lado del río, y tuvimos una catarsis, realmente el asombro ahí era súper intenso, y era como, esto debe ser protegido, este río no puede ser destruido, a pesar de que ya está destruido. Y eso se extiende nuevamente a la ciudad, es decir, tampoco en la misma ciudad podemos dejar de perder ese asombro por los mismos elementos que están en la ciudad, como el río que vive, surge y pasa por a través de Concepción, o podríamos decir que en realidad Concepción apareció después, y simplemente lo ignoramos. Entonces el asombro es súper importante. Y finalmente, a través del asombro también aparece un respeto. Esto es básicamente la forma en que nos relacionamos con otros seres. Y aquí en esta foto, para mí, hay dos seres, en grandes rasgos. Está Patrick, un amigo mío, realmente sorprendido por la inmensidad del río Báquer, y el río Báquer, otro sujeto que para mí merece respeto. Y eso también para mí es un elemento que hemos dejado de lado, que los pueblos originarios también mantienen y nos enseñan a respetar y por tanto proteger y cuidar estos elementos que también conviven con nosotros en la ciudad. Es decir, no el río como objeto, sino el río como sujeto que fluye a través de nuestras ciudades. Y eso sería por ahora mi primera respuesta. Gracias. Gracias, Jens. Qué importante es esa reconexión directa, ¿no es cierto?, con nuestros activos ambientales, en este caso todos nuestros cuerpos de agua, literalmente.
y no se conoce no se valora lo que no se conoce, ¿no es cierto? Si uno no conoce directamente, muchas veces las cosas no las valora y no las respeta. Bien, demos paso entonces a la segunda pregunta, que encuentro que está generando, ¿no es cierto?, la oportunidad de que también nuestros participantes empiecen a anotar sus preguntas en el chat, motivados, ¿no es cierto?, por las respuestas, así que desde ya los motivo a que lo hagan. Y la segunda pregunta dice: desde las experiencias particulares que les ha tocado llevar adelante en sus propios campos de acción, ¿qué elementos o situaciones consideran que son detonantes para la valoración de los paisajes del agua y para restablecer un vínculo entre los territorios y sus habitantes? ¿Qué rol juega lo colectivo en la revalorización de estos paisajes? Y anoto acá para todos la pregunta. Ahí queda. Bien, y le voy a dar entonces primero la palabra esta vez a Camila, para dinamizar la conversación. Perfecto. Voy a volver a compartir pantalla. Ya, ok. En mi experiencia, a mí lo que me parece detonante, y coincido totalmente con Jens, es la promoción de la generación de un conocimiento que involucre sobre todo el cuerpo, las emociones y lo intelectual, es decir, que sea lo más integral posible, pero tiene que involucrar necesariamente el cuerpo y lo emocional para poder realmente sentirte vinculado con ese lugar. Necesitas tener, no solamente conocerlo intelectualmente, no solamente saber sus problemáticas y el impacto y bla, 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 sino que sobre todo vivir ese lugar, vivirlo, conocerlo como con tus propios pies literalmente. Entonces, bueno, yo llevo adelante un proyecto que se llama Caminar el Agua, que nace justamente desde esa perspectiva, digamos, de la necesidad de reconectar con nuestros paisajes del agua, con nuestro territorio, digamos, del agua, pero muy enfocado en lo urbano, ¿no? Porque uno muchas veces piensa que la naturaleza está lejos, está a 2 horas, al sur, al norte, no sé qué, pero no, realmente también como decía Juan Pablo, ¿no? La naturaleza está aquí, somos y estamos en la naturaleza, estamos en el territorio, entonces justamente es como no es necesario irse muy lejos para descubrir que hay un río que a lo mejor está debajo de una autopista y que nunca lo habíamos visto a pesar de que llevamos viviendo un montón de tiempo en esa ciudad, ¿no? Entonces la idea es que el movimiento y el conocimiento puede generar una acción. Entonces, pero sobre todo, de nuevo, y lo repito porque me parece muy importante, es involucrar el cuerpo, la experiencia y todo lo que significa experiencia. No solamente, a lo mejor, no una caminata cortita, un paseo, sino que algo que realmente sea como más inmersivo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso que nosotros decimos Caminar Transforma, generamos generamos este conocimiento y este movimiento como a través principalmente de tres cosas, que son el movimiento y el conocimiento a través de rutas largas, que lo que hacen esas rutas es siguen cursos de agua en la ciudad. Entendemos que la ciudad, digamos que el agua va mucho más allá de la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera la podemos seguir, y en ese seguimiento vamos a descubrir diferentes paisajes y diferentes situaciones relacionadas al agua y y también observar su complejidad, ¿no? Experiencias memorables que pueden ser, no sé, conciertos, talleres, bueno, distintas actividades en que uno ya se involucra un poco más con el agua, a tocarla, a tener alguna actividad más performativa, y también recursos abiertos a través de la web que invitan, digamos, a salir a caminar y a descubrir por tu cuenta. Entonces, como para darles un ejemplo de lo que estoy hablando, por ejemplo, el año pasado hicimos armamos un relato de ruta súper interesante. Siempre habíamos querido caminar todo el río Manzanares desde el nacimiento a la desembocadura. No fue posible hacer tanto recorrido porque hay algunos tramos que están cortados en Madrid, pero sin embargo igual hicimos 30 kilómetros, lo máximo caminable que se podía en 4 días, invitando a la ciudadanía a caminar con nosotros. Entonces justamente la idea era
salir de la ciudad, ¿no? Esta es la almendra central de Madrid, aquí está el centro de Madrid, el Retiro, para los que lo conozcan, por aquí estaría la Plaza Mayor, este es el río Manzanares. El río Manzanares, como les contaba antes, es un río muy de montaña, es un río muy poco caudaloso, y por ende la gente es muy menospreciado, porque como no es un río de verdad, como ellos muchas veces he escuchado decir, ¿no? Como que no lo quieren, no lo valoran por esa razón. Y entonces lo que hicimos fue salir de la ciudad, empezar arriba, casi en el nacimiento del río, y en 4 días, en 4 jornadas, caminamos desde bueno, prácticamente el nacimiento hasta bastante más allá de la ciudad, y en esos 4 días fue súper bonito, súper interesante, porque fuimos invitando a diferentes expertos, especialistas en distintos temas, desde biología, arquitectura, historia, invitamos a 2 artistas con los cuales fuimos haciendo experiencias a lo largo de cada una de las caminatas, tocando el agua, experiencias performativas. Y en estas rutas realmente lo que conseguimos fue algo muy bonito, que fue entender el río como algo que va mucho más allá de la ciudad, ¿verdad? Esto, bueno, este es uno de los primeros dibujos que se hizo sobre la ciudad de Madrid, un poco para entender lo que les contaba antes, ¿no? La altura de la ciudad incide directamente en cómo son sus cursos de agua, cómo son sus paisajes de agua, ¿no? Entonces, la ciudad de Madrid realmente fue fundada en este territorio por una razón política, no comercial, como lo pudo haber sido, como lo pudieron haber sido en realidad la mayor parte de las capitales europeas. Y entonces es una ciudad que no se situó en la desembocadura del río, como sí lo hizo, por ejemplo, no sé, Londres, Budapest y diferentes ciudades que tienen ríos súper caudalosos porque están como justo en la desembocadura. Madrid es al revés, se sitúa en un punto alto, en un punto defensivo, a medio camino de todas partes de la península ibérica, de manera que el río realmente no es un río, sino que es un arroyo de montaña. Entonces, creo que lo más importante y lo que aprendimos en esta experiencia de caminar 4 días con ciudadanos, finalmente terminamos caminando con 300 personas, cada día caminábamos con entre 60 y 70 personas, lo que entendimos fue justamente eso, ¿no? ¿Qué es el río? ¿Qué es ese río? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Dónde desemboca? ¿Cuál es su naturaleza? ¿No? Y a partir de entender esa naturaleza, que es lo que yo creo que es como el gran también uno de los detonantes, ¿no? El comprender intrínsecamente qué aspectos ecológicos, biológicos tiene el río de tu ciudad, el que pasa por tu ciudad, el que pasa cerca tuyo, qué cosas tiene, qué cosas tienes que aprender a valorar al final, porque si no es un río caudaloso, entonces quiérelo por lo que es, ¿no? Si es un río somero, eso también tiene una belleza y también tiene una forma bonita, una forma que te puede emocionar, ¿verdad? Entonces, un poco la idea de esta gran experiencia fue eso, entender que el río tiene unas características... Ah, perdón. ¿Me preguntaron algo? No. No, ya. Que el río eso tiene unas características y no se le puede pedir cosas que no tiene, ¿no? Sino que hay que aprender a quererlo y a amarlo y a emocionarse con él por lo que es, ¿no? Y no por lo que nos gustaría que fuera. Entonces, finalmente, lo que creo que entendimos muy bien con esta ruta y con este gran profesor que nos acompañó y que nos contó un montón de cosas interesantes, fue esto, ¿no? Que los ríos realmente no son eventos que le suceden a las ciudades, sino que cuando tú te alejas y ves el río desde otra perspectiva, te das cuenta que en realidad es todo lo contrario. Las ciudades son los eventos que le suceden a los ríos, ¿no? Y creo que esa era un poco la intención de esto, entender que el río va mucho más allá de lo urbano, va mucho más allá porque es realmente un vertebrador del territorio, ese paisaje de agua. Bueno, y sobre lo colectivo, fundamental trabajar en colectivo, pero en todo sentido, desde una red colectiva de distintos profesionales que se dedican a distintas cosas y que tienen distintas perspectivas, pero también ciudadanos que se convoque a los ciudadanos, entonces se convoque a esos ciudadanos también para una generación de masa crítica, ¿no? De personas o sea, de ciudadanos informados al final, la promoción de una ciudadanía informada que pueda participar en la mejora de su entorno, pero también pueda pedir mejoras a sus políticos de turno, y creo que ahí está todo, o sea, tanto el detonante como lo colectivo, me parecen las dos cosas súper importantes de considerar para realmente que exista como el cambio que necesitamos, ¿no?
Eso un poco. Buenísimo, Camila. Asombra saber que nosotros que siempre miramos a Europa y miramos con ansia los ríos europeos, desde Madrid, más bien miren a otro lado su propio río, es decir, que miremos al Manzanares y los propios del Manzanares no quieran a su río. Eso resulta Claro, un sí, sí. síntoma, ¿no es cierto? Ujú. Bien, le vamos a dar el pase entonces ahora a la pregunta a Juan Pablo. Está sin audífono, Juan Pablo. Perdón, Ahí lo sí. apago para que no haya feedback. No, que qué cantidad de temas muy interesantes. Bueno, yo tengo una opinión respecto a las ciudades, insisto, un poco lapidaria. O sea, yo incluso como que diría, algunos ríos sobreviven a pesar de las ciudades. Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión histórica también aquí. Que al final yo he estado pensando mucho con este tema de las ciudades y la naturaleza y los ríos y las cuencas. Y, y la verdad es que el ancestro de las ciudades son los castillos feudales. Esa es la verdad. O sea, las ciudades nacen desde una posición totalmente defensiva que se empezó a armar en Europa. Recuerden ustedes que en el siglo XIV Europa estuvo 100 años en guerra entera, y llena de estos señores feudales con distintas enfermedades y alcoholismo y todo tipo de patologías que estaban siempre en feudo unos con otros. Y entonces armaban estos castillos feudales rodeados por un foso, por lo demás, y un puente levadizo, ¿recuerdan? Y entonces cuando venía el señor del lado, feudal del lado, a atacar a este señor feudal de acá, el pueblo, que era en realidad casi siervos, los campesinos que cultivaban todo el alimento y qué sé yo, se refugiaban adentro del castillo y se subía al puente y venía al sitio, etc. Y yo estaba pensando, ese es el ancestro de las ciudades. Entonces, venimos, las ciudades vienen, insisto, de una posición bélica, de una posición defensiva, de una posición casi como de encierro, ¿te fijas? Y yo realmente me pregunto, ¿qué tamaño debiera tener máximo una ciudad sustentable? ¿1.500.000 personas? O sea, y yo sueño con ciudades pequeñas, insisto, rodeadas de agricultura sustentable, rodeadas de hecho de bosque nativo, etcétera, que recupera la biodiversidad nativa, te fijas, del lugar. Y hay que recordar que la cuenca de Santiago, para aterrizar las cosas, era una cuenca forestal entera. O sea, lo que vieron los españoles cuando se asomaron ahí por el Batuco, por el portezuelo de Lampa, debe haber sido fácilmente uno de los lugares más bellos del planeta Tierra. Y una de las razones por las cuales ese lugar era tan bello era porque tenía un montón de ríos, como decía Camila, el Mapocho tenía el otro brazo, la Cañada, el brazo sur, que durante los deshielos, ¿no es cierto?, en primavera y deshielo, el brazo tomaba, era un río. De hecho, a comienzo de la historia de Santiago, se cultivaba a los dos costados de lo que hoy es la Alameda, se cultivaban terrazas de verdura y toda la cosa. Y entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto de instalarse al lado del Mapocho? O sea, esta falta de ojo, de conocimiento de Feng Shui, de tino, de criterio, de sabiduría, ¿te fijas? Entonces, muchos de los problemas que tiene hoy día la humanidad y que tienen hoy día las ciudades y muchas poblaciones es porque están instaladas en lugares incorrectos, en donde, te fijas, se debiera dejar que la naturaleza fluya. Imagínense, lo mejor que le podría haber pasado a la cuenca de Santiago era seguir teniendo todos esos ríos. De hecho, Colón, Bilbao, eran esteros grandes, dependiendo de la estación. Eran todos ríos, fíjense. ¿Y qué es lo que hicimos con ellos? Los tapamos de cemento, todo. Mi ex suegro dijo en un momento, dijo, hemos cubierto con una lápida de cemento los mejores suelos que se dan en la corteza terrestre, que se dan solo en un 11% de la corteza terrestre. Entonces tú empiezas a sumar todos estos elementos y te das cuenta que fue muy mala idea fundar una ciudad que después empezó a crecer en forma descontrolada desde el inicio del siglo XX para adelante, en esta cuenca. Imagínense los bosques nativos que podrían haber aquí, este cajón del Maipo, donde te estoy hablando yo del cajón del Maipo. Este cajón era forestado a fondo de valle, todo, lleno de bosques de quillayes inmensos, de peumo, y eso fue todo transformado en leña, en materiales de construcción, en vigas para las minas, porque había una mina gigante aquí, la mina más grande de Chile estaba aquí, a comienzos del siglo XX también, el volcán.
era el Chuquicamata de Chile en ese momento, pero el principal producto que se hizo con todos estos bosques fue carbón, carbón. Se transformó la vegetación de la cuenca del río Maipo en carbón principalmente, porque todo funcionaba a carbón. Las calderas, las locomotoras, los aserraderos, incluso el alumbrado público de Santiago era de gas de carbón. Bueno, y volviendo a las experiencias, la pregunta, Sandra, ¿te fijas? Yo he estado metido en dos campañas enormes de defensa de ríos. La campaña de defensa del Biobío y la campaña Patagonia sin represa, y otras, pero digo de defensa de río y no Alto Maipo, por supuesto, en este momento estamos en eso, luchando, ¿te fijas? Y una de las cosas que aprendimos en colectivo, porque siempre las campañas son colectivas, fue una de las cosas que descubrimos ya con la campaña de defensa del Biobío, hay que trabajar en coaliciones, lo más diversas posible, lo más extendidas posible, con raigambre, se fijan, local, totalmente local, en la región, campaña también internacional, con todas esas dimensiones. Bueno, pero ¿qué es lo que descubrimos? Y ustedes me preguntan estas cosas, y yo tengo que contar mi experiencia nomás. Perdimos la inocencia, porque descubrimos un sistema, Constitución del 80, Código de Agua del 81, Ley Eléctrica del 82, Código Minero del 83, que parece como un sistema armado para destripar el territorio y para matar los ríos. Una cosa súper terrible decirla, pero la parte buena de esto es que lo vamos a cambiar todo y vamos a revertir todo esto, ¿te fijas? Pero descubrimos un sistema con una mirada totalmente, implacablemente utilitarista, o sea, el agua como un recurso para generar electricidad, un recurso para la agroindustria, un recurso incluso para las sanitarias, para lucrar con el agua potable, ¿te fijas? Y si uno piensa así profundamente, sistémicamente, el agua cae del cielo. Estoy como siendo aparentemente muy ingenuo, pero esto es súper así. O sea, el agua no es de nadie. La lluvia, se fijan, las nubes no nos cobran cuenta ni tarifa por el agua que nos regalan. El agua es de la biosfera, el agua es del planeta, y la energía también. Incluso la electricidad es un derivado de la energía solar, al final de cuentas, y el sol tampoco nos cobra cuenta. Entonces, hemos creado un mundo muy extraño que mira estos bienes naturales inapropiables como recursos para hacer negocios y producir, como decía Jens, esos muros de cemento, para este supuesto progreso, ¿te fijas? Esta idea que nos metieron en la cabeza. Entonces, con estas campañas de la defensa del Biobío y Patagonia sin represa y no Alto Maipo, lo que hemos hecho es descubrir cuán profunda es esta desconexión y cuán profunda es esta ignorancia. ¿Te fijas? Cuando tenemos autoridades de gobierno, senadores, diputados y presidentes que creen que el agua de los ríos se desperdicia en el mar. Y ahí uno se cae de espaldas. Porque quiere decir que un presidente de la República no entiende el ciclo hidrológico y no entiende que los ríos alimentan los bordes costeros y alimentan la mar entera, con los sedimentos orgánicos y los sedimentos inorgánicos. Entonces yo vuelvo al final, para cerrar, ¿te fijas?, a esto de la desconexión. Yo acabo de componer una canción, y que la canción dice, la frase principal es, hay que cultivar las interconexiones. Porque este es un misterio, que el ser humano se pueda desconectar mentalmente, culturalmente, digamos, se pueda desconectar de esta realidad, ¿te fijas?, de que somos agua, de que somos de la naturaleza, que incluso yo diría, nosotros deberíamos ponernos al servicio de lo que llamamos naturaleza. Deberíamos ponernos al servicio, ¿te fijas? Y debiéramos, al final, estar cultivándolo todo. Deberíamos cultivar los humedales, deberíamos ponernos a restaurar los bosques nativos, restaurar humedales, hacer todo lo que se pueda por proteger los glaciares. Chile, siglo XXI, no tiene ley de protección de glaciares. Es un país de influencia glacial prácticamente entero, salvo Nahuelbuta quizás, una cuenca media especial, endorreica y qué sé yo. Y Chile no tiene una ley de protección de glaciares. ¿Por qué? Para que la minería pueda seguir viento en popa, y etcétera. Entonces, ese fue el descubrimiento. Ahora, la parte buena, con esto cierro, es que también te fijas con estas campañas, y por ejemplo, con la red por los ríos libres, en la que participan defensores de ríos de todo Chile, ¿te fijas? Es increíble la velocidad
del procesamiento de información, de lo que pasa con las emociones, lo que pasa con la cosa incluso visceral, porque yo soy un convencido de que para que entre un conocimiento de fondo tiene que entrar por la racionalidad, por la emocionalidad e incluso por la visceralidad. Esto que decía Jens, de sentir con el cuerpo. Y ahí se produce una gestalt, ¿te fijas? Y en estos encuentros de la Red por los Ríos Libres hemos ido transitando ya por, creo, Jens, 9 cuencas. Y por supuesto que una de las cosas más importantes de estos encuentros es ir a conocer la cuenca, ir a conversar con la población, la gente de las localidades, qué sé yo, y entonces se produce todo lo que yo decía, este descubrimiento, porque vamos con profesores, vamos analizando muchas cosas de los ríos, de la flora, de la fauna, del clima, de la geología, pero se va produciendo además esta experiencia emocional y se va produciendo esta experiencia que yo llamo literalmente visceral. Camila hablaba de esto de tener los pies bien arraigados en la tierra, ¿te fijas? Yo estoy, mira, más que activista, lo que más me interesa de nuestro trabajo es esta parte de la educación, del conocimiento, de la conversación, del compartir. Se aprende en todos los encuentros. Mañana tenemos un encuentro, de hecho, sábado y domingo, aquí, organizado por Bestia del Sur Salvaje y otros. Vamos a estar 2 días en el Canelo hablando de estas cosas, con un grupo grande de gente, de hombres, jóvenes, hombres y mujeres. Este es el proceso que a mí más me maravilla, me esperanza, todo este asambleísmo, todo este cabildeísmo, toda esta conversación, pero tenemos que ir visualizando cómo revertimos, cómo reconstruimos, cómo deconstruimos todo esto. Tenemos que ir haciendo eso muy colectivamente, todos y todas juntas. Gracias, Juan Pablo, por contarnos tu experiencia. Creo que lo que queda claro es que uno lo vitaliza, porque después de todos estos años que llevas en esas causas, está claro que la pasión continúa. Sin duda. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra a otro apasionado, Jens. Bueno, yo concuerdo en que hay que cultivarlo todo, absolutamente todo, lo que se pueda cultivar. Yo tengo 2 conceptos que voy a abordar a través de 2 proyectos, principalmente, y creo que ahí hemos coincidido todos, y es evidente el poder de la colaboración, y el otro es también el valor de la educación experiencial, y especialmente y nuevamente para generar este arraigo, este apego al territorio que también se transforma luego en conductas, en acciones, en planificaciones mucho más amigables con el ambiente y también con el entendimiento que somos del ambiente. Así que voy a compartir de nuevo cortito aquí mi pantalla. ¿Se ve? Ahí. ¿Se ve? Sí, está perfecto. Bueno, el primer proyecto que les quiero compartir, y más que un proyecto, es un gran proyecto, un gran grupo de proyectos que colaboran entre sí, son los festivales de río. Bueno, Chile tiene, Juan Pablo estudió eso también, sacó un libro hace un tiempo sobre las cuencas, si no me equivoco, como 101 cuencas, que son bastantes, porque bueno, es un país bastante alargado, conocemos la geografía y todos los ríos van derechito al mar, o por lo menos la mayoría, y eso genera también que haya, lo que para muchas personas es un río lleno de vida, para mí por lo menos un río súper importante. Creo que la frase que se utiliza a veces demasiado, los ríos son las venas de la tierra, que ya es un cliché, a mí me parece que igual es una verdad, porque los ríos transportan sedimentos, nutrientes, y finalmente alimentan el mar. Un río saludable significa un mar saludable. Entonces es súper importante entender también que esto no es algo que solo se diga por decir, sino que hay una razón ecológica detrás de esta frase. Como decía Juan Pablo, efectivamente, el decir que los ríos se pierden en el mar es un gran problema, una falacia, y es entender los ríos solo como objetos. Realmente esta idea anteriormente que comenté, donde los ríos y los elementos en general que nos rodean son objetos, y creo que en ese sentido los pueblos originarios igual nos han inspirado mucho con entender la idea de lo que nos rodea como sujetos, el bosque, la montaña, el río como sujetos con los que uno se relaciona como personas. Y en ese sentido, muchos amantes de los ríos se han organizado para proteger estos ríos por proyectos hidroeléctricos que amenazan su existencia. Y impresionante, porque nosotros como kayakistas también organizamos nuestro propio festival, y a través de los años, desde hace un par de años, entre kayakistas, las comunidades locales y defensores de los ríos,
se han ido generando festival tras festival en distintos ríos de Chile, y es increíblemente, es muy emocionante ver cómo han ido aumentando en el tiempo. Estos afiches de festivales los hemos hecho con mi colectivo, pero son festivales que organizan, como les decía, las comunidades locales, es decir, cada festival es organizado por distintos grupos y gente que protege esos ríos, y se han mantenido en el tiempo y han aumentado en el tiempo. Lamentablemente, el motivo por el cual han aumentado son las amenazas, pero también hay una respuesta. O sea, no solo aumentan las amenazas, sino que aumenta la defensa, el entusiasmo y la lucha por los ríos libres. Y para mí, esto es un ejemplo muy valioso de cómo uno puede generar también a través de estas actividades. Es un festival que consiste en descensos en rafting, en kayak por el río, charlas ambientales, hay música en vivo, genera un apego también al río, y mucha gente empieza a entender el valor de este río, ya no solo como algo que simplemente, como decía la Camila, sucede, sino que en realidad nosotros le sucedimos a los ríos. Los ríos estaban ahí antes que los humanos, ¿no? Y en ese sentido me parece súper importante también el valor el sentido de comunidad que todos estos festivales han generado. Muchas personas se repiten en estos festivales, muchos de los exponentes, y también los motivos por los cuales se celebran estos ríos. Entonces, me parece que hay otro elemento que es súper valioso en este sentido, que es la celebración del río, la celebración de la naturaleza, y la comprensión de que muchas veces estas luchas por la protección de la naturaleza también nos agota, y es importante recordar por qué están protegiendo lo que queremos, y por ese motivo celebrar lo que amamos, que en este caso son los ríos. Este fue el último afiche que sacamos el año pasado. Insisto, todos estos festivales son organizados por muchas personas, gente increíblemente capaz y que realmente admiro mucho. El segundo proyecto que les voy a mostrar aquí, que probablemente no escuchan el sonido. Ayuda. ¿Se ve el video? Tiene ganas, ahí viene. Sí, bueno, esto es el Home River BioBlitz, que es un proyecto que nosotros estamos realizando en Europa, pero también a nivel mundial, el cual consiste básicamente en ciencia ciudadana. Es decir, el 20 de septiembre de este año, a través del financiamiento de National Geographic, que apoyó este proyecto, decidimos generar una instancia en la que cada comunidad en distintos lugares del mundo, en distintos ríos del mundo, desde África, Asia, Europa, Oceanía, América, salía al río, considerando el contexto COVID, a monitorear la biodiversidad local. Nuevamente aquí hay muchos factores jugando. Uno de ellos es la gran colaboración que sucedió. Es decir, nosotros como River Collective, que somos este grupo de científicos y activistas en Europa que luchan por los ríos libres, simplemente organizamos, hicimos un llamado a la actividad, pero las personas locales, es decir, distintos científicos, activistas, ONGs en los distintos territorios se organizaron para hacer sus propios bioblitz. Y un bioblitz finalmente es simplemente una forma de ciencia ciudadana en la que un grupo de personas sale en un lugar determinado, en un tiempo determinado, a monitorear la biodiversidad. En este caso nosotros utilizamos una aplicación que se llama iNaturalist, para la cual uno puede registrar y documentar la biodiversidad con fotografías, y después también una comunidad como de biólogos en línea te ayudan a identificar. De hecho, aquí Camila estuvo realizando también un bioblitz en el río Manzanares, el cual fue también muy bonito, fue uno de los que tuvo mayores registros de biodiversidad, y es increíble porque, como les decía, o sea, para mí, cuando me llegó el mail de Marie Claire Tusabe, una chica de Ruanda, yo quedé así, loco, onda. Estábamos pensando este proyecto que iba a ser en el río Sava, en los Balcanes, que tuvo que ser cancelado por COVID. Vamos a hacerlo un poquito online, hacer un poquito más grande, pero nunca pensamos que de repente gente de África y de India, de Malasia, de Indonesia se iban a entusiasmar con esto. Y fue realmente inspirador, y aquí pudieron ver un poquito de las colaboraciones que sucedieron, y queremos repetirlo este año también, o sea, el próximo año, el 2021, y también tenemos ya el apoyo de National Geographic de nuevo y de otras ONG a nivel internacional, así que creo que eso demuestra el poder de la colaboración y también de cómo esto genera instancias para que las personas se arraiguen más. De hecho, estoy haciendo mi tesis sobre esto, que es sobre si este día permitió que la gente antes y después tuviera un cambio en el apego al río. Y básicamente a través del conocimiento de la biodiversidad y de los vecinos que habitan el río y que habitan el territorio, generaron una especie de amor más grande a este lugar. Gracias. Buenísimas experiencias.
dan ganas de seguir viendo, ¿no es cierto? Para no pasar a la otra pregunta. Pero vamos a dar curso entonces a la tercera pregunta, que se la vamos a pegar también aquí al lado. Bien, en la tercera pregunta dice, en el contexto de especiales cambios y transformaciones que estamos viviendo y que determinarán fuertemente nuestra relación con los paisajes del agua, ¿qué desafíos o nuevos escenarios consideran que resultan imprescindibles de abordar desde la escala de los habitantes y las comunidades para una relación más integrada con nuestros cursos y cuerpos de agua en las próximas décadas? ¿Y qué signos podemos percibir que ya estén surgiendo como catalizadores de estas nuevas relaciones? Y le voy a dar aquí en primera instancia entonces la palabra a Camila. Ok. Pues yo creo que un fuerte desafío, un gran reto, a mí me parece que es entender un poco en qué punto estamos. Y para eso voy a compartir mi pantalla, para compartir como también algunas cifras, que la verdad, bueno, ahora estoy haciendo un máster sobre ciudades inteligentes, sostenibles e inteligentes se llama, y he estado como conociendo más en profundidad un tema que me ha dejado bastante como impactada. Y ahora les voy a... Qué pena, no puedo hacer preguntas como para que me respondan en el chat, ¿verdad? ¿No se puede? Yo creo que sí, al final de la sesión puede ser una de las Pero que son pregunte. preguntas así como muy cortitas, eso son como un poco adivinanza. Bueno, a ver, esta es una imagen de la Tierra, una imagen del Earth Observatory de la NASA, y un poco para tener en cuenta, o sea, qué es lo que me está interesando mucho últimamente, es entender, comprender qué envergadura, qué nivel, o sea, qué envergadura tiene el impacto del ser humano realmente en el planeta. Y hay cifras para ello. Entonces, como que unas preguntas, yo las voy a ir respondiendo, pero, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje de ciudades, exceptuando los polos, que ocupa, o sea, qué porcentaje de ciudades ocupamos en la Tierra? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de ciudades en la Tierra a nivel completo? Bueno, obviamente sin los océanos ni los mares, pero y tampoco los polos. ¿Cuánto? ¿Te refieres a superficie? Sí, ¿qué superficie urbana, urbanizada de ciudades ocupamos en este momento en la Tierra? A ver si alguien se aventura a contestar aquí en el chat. Tienen un número así, sin miedo, sin miedo. A ver, es que no sé si puedo ver el chat. Nadie se ha Yo te puedo decir, aventurado. nadie se ha aventurado. Nadie se ha aventurado. Bueno, ¿les digo? 2%, 5% o 30%. Hay varios, es un porcentaje bajo, entre 2 y 10%. Muy cerca, un 1%. Un 1% ocupamos de ciudades en la Tierra. ¿Y cuánto creen que ocupa el territorio explotado? O sea, para que haya una ciudad tiene que haber un territorio explotado, ¿no? Porque para permitir la vida en las ciudades necesitamos explotar tanto forestalmente, agricultura, los diferentes servicios que necesitamos que lleguen hasta de consumo y de otros. ¿Cuál creen que es el porcentaje de territorio explotado para que esas ciudades puedan vivir, podamos vivir en la ciudad? Ahí se están arriesgando con porcentajes altos, entre un 70 y un 95%. Bueno, mira, es un 50%. O sea, para un 1% de ciudades explotamos un 50% de territorio. Y se cree que para 2100 ese porcentaje va a haber crecido en un 6%. Lo que quiere decir que en verdad los océanos van a peligrar muchísimo, porque si ahora ocupamos un 50, o sea, si ahora explotamos un 50 para un 1, imagínate con un 6. Entonces a mí me parece como muy interesante esta cifra para entender un poco realmente dónde estamos, ¿no es cierto? Como conocer, comprender qué es lo que hay, cuál es la realidad. Entonces, hace poco he conocido a este académico que me apasiona mucho su investigación y digamos, su línea de investigación,
porque él postula que realmente, bueno, no es que lo postule, sino que ha estudiado el tema y él junto a otros académicos y otros científicos, digamos, han comprobado que en la Tierra realmente, la mayor parte de la Tierra está explotada, está, o como él le llama, como fragmentada, ¿no? Fragmentada por la explotación que el ser humano hace de la tierra extractivamente para poder vivir en ciudades y bueno, para que pueda ocurrir la vida, ¿no? Y él llama a esta explotación como anthropogenic biomes, o biomas antropogénicos de la Tierra, que querría decir, digamos, todo el territorio que está explotado son estos distintos biomas de distintas cosas. Por ejemplo, están los biomas urbanos, o de asentamientos, o de los distintos territorios agrícolas, por ejemplo, y bueno, diferentes biomas de explotación del territorio, ¿no? Entonces, y de hecho es muy interesante porque hay un grupo ya hace muchos años, ya décadas, hablando de un nuevo concepto, de una nueva era geológica, que sería el antropoceno, ¿no? Es decir, esta página es súper interesante, les recomiendo si les interesa el tema meterse ahí, Welcome to the Anthropocene, que muestra un montón de cifras sobre cómo realmente hemos convertido la Tierra en un lugar prácticamente humano, o sea, es al revés, no es la naturaleza ahora, sino que es al revés, es un territorio humano donde quedan manchas de naturaleza. Entonces a mí me parece súper interesante entender esto, ¿no? Entender a qué punto hemos llegado y cómo podemos actuar desde ahí, incluso en un cambio, yo diría hasta discursivo, ¿no? No sé, a veces tengo dudas de si podemos seguir hablando de naturaleza. Claramente ya no hay naturaleza como la entendemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que es esto? ¿Qué lugar del mundo, qué lugar extractivo puede ser esto? ¿Alguien se aventura con alguna respuesta? Ahí te contestan que es de la minería, corresponde, ¿no es cierto?, a un Sí, ámbito, una faena sí, minera. sí. ¿Qué mina es? ¿Qué mina puede ser? Es que no veo el chat, pero bueno. Yo te lo voy diciendo, si alguien se aventura con un nombre. Bueno, es la mina de cobre de Chuquicamata, ¿ya? Y miren esto, esta es el área metropolitana de Santiago. Miren la dimensión que tiene la mina, están a la misma escala, en relación a la ciudad del área metropolitana de Santiago. Es decir, la mina completa, toda la parte extractiva, el relave, todo lo que comprende la mina, comprende prácticamente casi la misma... bueno, sí, están bastante, o sea, comprende casi la misma porción de territorio. O sea, bueno, de norte a sur, más que nada, ¿no? Pero para que vean cómo, y esto, si hacemos el ejercicio, este mismo ejercicio con diferentes minas, las más grandes del mundo, con, por ejemplo, lugares de ubicación de paneles solares, el mayor del mundo, o las huertas más grandes del mundo que abastecen a muchas ciudades, etcétera, van a darse cuenta que las dimensiones son otras, o sea, la parte de explotación es prácticamente igual que a una ciudad completa. Entonces, por eso yo me pregunto últimamente, esto es algo muy nuevo para mí en realidad, por eso tampoco lo estoy así, me estoy expresando a lo mejor también, pero a lo que quiero ir con esto es que creo que tenemos que entender primero en qué punto estamos, o sea, como que el gran reto para mí es para poder divulgar conocimiento, para poder generar conocimiento, me parece fundamental entender en qué punto estamos, cuál es nuestra relación con el territorio, cuál es nuestro impacto en el territorio, o sea, al vivir en una ciudad, por muy chiquitita, por muy pequeña que sea, eso tiene un gran impacto en el territorio, incluso se llega a hablar se habla del concepto de anthroms, que sería que lo habla el mismo científico, el que les comenté anteriormente, Ellis, él habla que sí, hay un 1% de ciudades, un 50% de territorio explotado, pero un 75% de territorio que él le llama anthroms, es decir, el territorio que ha quedado entre medio de este territorio fragmentado que prácticamente no sirve para nada, porque
digamos que no se podría, está separado del resto del territorio, es como un mosaico, entonces esas son como áreas naturales, pero son residuales, entonces ya con esos territorios como que prácticamente no se puede hacer nada, y eso comprende un 75%. Entonces estamos hablando que solamente tenemos un 25% de territorio virgen, ¿no es cierto?, de naturaleza. Entonces, realmente el concepto de naturaleza es algo teórico y un poco romántico, ¿no? Entonces ahí, para mí, como dejarles un poco planteado esto. La pregunta que hay que responder me parece súper compleja y de hecho no tengo la respuesta, pero me parece lo más importante, digamos, lo que quiero como plantear y que después podemos discutir con los demás, que también me gustaría conocer sus opiniones, es esto, ¿no? En qué momento estamos y cómo generamos conocimiento desde una realidad concreta, que yo creo que es esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la laguna Culeo. Estos son todas imágenes de la NASA de Earth Observatory. Esta laguna, ¿no es cierto? Que uno podría decir, no, esto es culpa de los políticos, esto es culpa de no sé quién, esto es culpa como siempre, como echar la culpa, ¿no? Pero es como, no, que la laguna se haya secado, realmente es un tema muy complejo, no es solamente culpa de una, de dos personas, sino que es todo un engranaje en el que estamos metidos absolutamente todos, ¿no es cierto? Nosotros como personas que explotamos a veces muy inconscientemente, también por supuesto los políticos, también por supuesto las empresas, y es como creo que hay que, intento como expresar que tenemos que tener una visión, en mi opinión, un poco más integral de la situación, ¿no? Un poco más holística, no solamente pensar que unos u otros tienen la culpa, sino que también cuestionarse cuál es mi rol en esta degradación del territorio al final, ¿no? Y bueno, finalmente como la última reflexión que me gusta mucho de este mismo señor, C. Ellis, que dice que para conservar la biodiversidad a largo plazo en un planeta que es cada vez más humano, la conservación debe volverse tan integral para la vida humana como lo es, por ejemplo, el desarrollo social y el económico. O sea, tenemos que intentar, creo, para mí el desafío está en intentar ver cada vez más la complejidad y intentar entrar en esa dinámica, no, eh, digamos, no en una dinámica de culpas, de que tú lo hiciste, de que no sé qué, sino que más intentar entender cuál es nuestro impacto y cómo podemos nosotros aportar desde nuestro lugar, ¿no? Entendiendo que también todos estamos produciendo estos efectos en la Tierra, no es solamente una persona no sé, o un tipo de ente o tal, sino que al final es una cosa súper compleja en la que estamos todos muy involucrados. Eso, no sé, luego podemos discutir más al respecto. Ujú. Pero gracias, Camila, por tu respuesta, que pone todavía el desafío, ¿no es cierto?, en que a pesar de que estamos cargados con muchísima información, es cuán incorporado tenemos la conciencia sobre eso que solemos creer saber. Cuánto de eso todavía nos permea en nuestros hábitos, en nuestras prácticas sobre el territorio. Fuerte desafío. Y ahora le vamos a dar entonces la palabra a Jens. Gracias. Voy a compartir de nuevo presentación, así que bueno, ¿me escuchan y se ve bien se ve el PowerPoint, ¿no? Sí, se ve muy bien. Claro, como decía Camila, hay toda ahí una discusión teórica también y sobre qué es naturaleza. De hecho, hay un concepto muy interesante ahora que se llama Queer Ecology, que ya no se habla de la naturaleza, sino se habla de las naturalezas, de las ecologías. Se problematiza un poco esta idea de una sola forma de comprender. Y también hay ontologías indígenas para quienes la naturaleza tampoco existe, dado que somos naturaleza, entonces es más bien el ambiente y las interacciones. Pero un poquito respondiendo más a la pregunta respecto a los desafíos, a mí me parece que uno en particular que quiero conversar aquí es la restauración. Creo que la restauración es la siguiente revolución y es entender que ese proceso es el más importante en este momento, dado que, como mostró Camila, estamos justamente en el otro camino. Estamos en el camino de seguir destruyendo. Creo que la restauración es el gran desafío entonces, de detenernos y además restaurar lo que hemos destruido. Y en ese sentido, Chile tiene una gran oportunidad y Europa ya dejó la crema.
En ese sentido, hay un artículo que escribimos hace poquito, hace un par de meses, con un amigo, comparando el río Isar, que es el río en el cual en este momento habito, que es parte de la cuenca del Danubio, y el río Mapocho. Dado que son dos ríos de cordillera que tienen caracteres similares, es decir, son torrentosos, son más o menos angostos, y también han pasado por procesos históricos y arquitectónicos similares de planificación urbana, es decir, ambos han sido intentados domar o domesticar, buscando un ideal de río, como decía la Cami, similar al Támesis, al Spree, al río Sena, estos ríos lentos para pasear, muy eurocentristas en ese sentido. Lo interesante en el caso del río Isar, parecido también al caso del río Manzanares, que mencionaba Camila, es que es un río que hasta los años 90 era básicamente un canal, como la mayoría de los ríos en Europa. Por ejemplo, el Rin ha perdido aproximadamente 100 kilómetros porque todos estos meandros, que son estas curvas que dan los ríos, donde se van depositando los sedimentos, en el Rin se han vuelto simplemente una línea recta para hacer más eficiente la navegación para el transporte de mercaderías y cosas por el estilo. Por tanto, ese es el gran tema en Europa Central, la canalización de los ríos y la enderezación, no sé, olvidé la palabra en español, me la sé en alemán, volver los ríos rectos, la rectificación de los ríos, siendo que los ríos son siempre curvas. En ese sentido, el río Isar también durante los años 50, 40, le pusieron lo que se llamó el corset del río Isar para volverlo mucho más tranquilo, pero su carácter es torrentoso, como se puede ver. Y a la izquierda pueden ver el río Isar antes del proyecto Isar de renaturalización, que eso fue entre el 2001 y el 2011, y después del proyecto de renaturalización, que pueden ver que la orilla, en este caso a la izquierda, era cemento, el cual fue retirado, y también había cemento en el lecho del río, también fue retirado y se utilizó para generar también distintos nichos, hábitats, se pusieron estas rocas a lo largo del río. Yo he recorrido el río en bicicleta reiteradas veces analizando esto, y ha habido un trabajo de restauración ecológica y también paisajístico, para recuperar su aspecto también salvaje, que es algo que aquí está muy de moda, igual como el rewilding, buscar esta idea de lo salvaje. Y de hecho, pueden ver aquí que igual ha funcionado bastante bien, esto se llama Flauja, y curiosamente yo en este momento estoy a 200 metros de este lugar, vivo al frente del río Isar, entonces del Biobío al Isar, y esto es parte también de este proyecto de renaturalización, que son alrededor de 10 kilómetros, y incluso en el río se puede practicar surf de río y kayak, y cuando el río aumenta por el crecimiento durante las lluvias de primavera. Y todo esto es parte de este gran proyecto de renaturalización del río Isar, que a mi juicio es un ejemplo muy lindo, que se suma a muchos otros de los que mencionaba Camila, y también de las posibilidades que presentan, por ejemplo, el mismo río Mapocho. Y en ese sentido yo quiero decir que pensar el río Mapocho como un río navegable, en términos tradicionales, como cualquier río europeo en nuestro imaginario, es realmente una estupidez ecológica. Es decir, el río Mapocho se puede navegar, sí, pero no va a dejar de ser torrentoso, rápido, agresivo, fuerte, lleno de carácter. Es un río de montaña, es un río andino, es un río que además trae sedimentos, y su color realmente no es suciedad, su color es la belleza del sedimento de los Andes. En ese sentido, la oportunidad que plantea el Mapocho, es decir, lo que podría hacerse ahí, renaturalizando este río, es realmente increíble. Es decir, acercar a la gente al río, entender un poco también mayor la biodiversidad del río, como ha hecho la Cami caminando junto al río, entre otras cosas. En ese sentido, nosotros tenemos una actividad con un Bestias del Sur Salvaje que se llama Mapocho Río Abajo, de cual bajamos el río alrededor de 1 a 2 kilómetros, un trecho por ahí entre el Costanera Center y no sé si es Estación Mapocho, la última vez no estuve hasta donde bajaron, pero la idea también es generar conciencia de la presencia del río, y también recolectamos basura, y se problematiza un poco esta idea de que en realidad el río sí puede llegar a ser navegable, pero no embalsándolo, no haciendo este proyecto que se intentó, que realmente desde la perspectiva de la ecología es una falacia. Así que también eso, llamado a restaurar, a entender la posibilidad que entrega también el territorio, pero entender y no domesticar, no domar, sino que trabajar con el territorio y no rompiendo el territorio para lo que queremos como humanos, ¿no? Y en ese sentido creo que la nueva constitución que felizmente vamos a tener presenta grandes oportunidades para plantearnos también cómo esto puede ser visto desde esta pieza legislativa. Están los derechos de la naturaleza, la idea de un Estado plurinacional,
entre otras cosas, y yo creo que ahí también se puede plantear la restauración del territorio como una guía, dado que lamentablemente en Chile igual ya hemos causado bastantes estragos ambientales. Y bueno, cortito lo quiero comentar, dado que está ahora en llamas este tema, para quienes les interesa el tema constitucional, hay una página web súper buena que se llama constituteproject.org, donde pueden ver todas las constituciones en inglés, bueno, lamentablemente no están en español, pero igual ahí pueden quizá usar Google Translator, de todos los mundos, o sea, de todos los mundos, de todos los países, y yo he revisado hartas constituciones, es muy entretenido ahí ver, por ejemplo, las de Ecuador, Bolivia y Montenegro son muy interesantes en términos de ecológico. Montenegro se declara a sí mismo como un país ecológico, lo cual es un poquito mentira porque justamente estoy trabajando ahí también por la lucha por los ríos libres en Montenegro, pero hay ejemplos interesantes por lo menos en lo que es el papel y las propuestas legislativas. Así que con eso termino y muchas gracias. Buenísimo, Jens. Y qué notables tus aproximaciones. Creo que son muy iluminadoras para lo que nos toca ahora en adelante. Bien, y para terminar entonces le vamos a dar la palabra a Juan Pablo, la voz de la sabiduría. Pero está sin voz, Juan Pablo. Ya, está bien. Oye, quería hacer un comentario respecto a un par de fotos que mostraron Camila y Jens. La foto de Chuquicamata, Camila, al ladito de abajo, a la izquierda no se ve, que es increíble. La Calama. O sea, con Chuquicamata encima y el tranque de relaves más grande de Chile al lado, hay una ciudad. Eso es nada más que esto como para demostrar lo mal ubicados que estamos, ¿te fijas? Y el otro ejemplo que también quiero dar, y tiene que ver con la foto de Jens, que estaban en el Mapocho con los kayaks. No sé si se fijaron que hay una especie de túnel por donde brota agua café. ¿De dónde viene esa agua café? Del Maipo. Ese es el canal, es el final del canal San Carlos. Y no sé si se fijaron el caudal que tenía el Mapocho para arriba de eso. Nada. Un medadito de gato, como se dice en Chile, y punto. De hecho, la sección alta del Mapocho está declarada agotada desde 1900, ¿te acuerdas, Jens? 90 y algo, está declarada agotada, porque simplemente el Mapocho ya no tiene agua. Otro río más, como yo decía, perdonen la terminología, pero muy degradado, para no decir asesinado, ¿se fija? Y mucha gente no tiene idea en Santiago de que el Mapocho no tendría agua en meses de meses si no fuera por este aporte enorme del río Maipo. Y es bien loco, porque después, por supuesto que el Mapocho es un afluente del Maipo. Entonces, a la altura del monte, después, el Mapocho le devuelve su propia agua al río Maipo. Y estas cosas, la gente, o sea, por eso aquí hay un problema muy potente de cultura de cuenca, de cultura de río, de cultura de agua, de cultura de océano, de mar, porque ese es el cuerpo de agua más grande y donde brota la vida son los océanos y el mar. Y fíjense que comentando también un poco las cifras de Camila, voy a tirar unas pocas más. El otro día salió un estudio multidisciplinario, han desaparecido el 50% de los bosques del mundo. 50. Se han muerto el 50% de los arrecifes coralinos de todos los mares tropicales del mundo. 50 o más. Lo dice Sylvia Earle todos los días. Y dice, ojalá que alguien escuche, porque bueno, se dice, según los expertos, que queda un 10% de la megafauna íctica de todos los mares y océanos. 10% de los grandes peces. Entonces, sin lugar, y en Chile, los expertos dicen, los ictiólogos, que entre 85 a 100% de los peces de agua dulce continentales de Chile están desapareciendo. Y no son solamente los peces, imagínense, 100%. Esto lo dicen expertos, ¿eh? O sea, ictiólogos. Y por supuesto que si se van los peces es que se está yendo un ecosistema completo, los organismos bentónicos. Miren lo que hemos hecho con la extracción de áridos, con las riberas de los ríos. Y las riberas de los ríos son ecosistemas fundamentales para la cuenca y para el ecosistema fluvial. Y en Chile se han tratado como ecosistemas inexistentes, y lo descarban y lo descarban. Ahora, ahí hay un dilema, Cami, y volvemos a lo mismo, a las ciudades. ¿Qué haces sin gravilla, sin ripio? ¿Cómo haces el cemento para hacer todos los edificios y los puentes? O sea,
lo que tú decías, esta demanda que hace la ciudad del resto del entorno. Yo he llegado a ver las ciudades como, perdonen de nuevo, como medias vampirescas, como hoyos negros, se lo chupan todo y devuelven puros efluentes y emisiones y aire contaminado y etcétera. Es una cuestión, es una mala idea. Las ciudades siempre fueron una mala idea. Y vuelvo a plantear, se fijan, hay que desmantelar las ciudades, hay que achicarlas, hay que limitarlas, porque hay un problema de escala. La basura, los excrementos, todo se transforma en un problema gigante por un tema de cantidades, por un tema de escala. Pero volviendo a estas cifras, se fijan que son súper graves, sin duda estamos viviendo en un antropoceno. Pero miren el resultado de estar viviendo en un antropoceno. O sea, la calidad de vida, que yo diría la mitad de la humanidad, es deplorable. 3.000 millones de seres humanos están viviendo en la pobreza, sin agua limpia, sin saneamiento de agua servida. Se supone que 1.000 millones en la miseria, ¿se fijan? Entonces, este antropoceno, al final, incluso las pandemias, hay muchos científicos, yo lo encuentro que es de sentido común, y esta degradación de la naturaleza nos está llevando a que los virus, que son parte de nuestro ser, de hecho, nosotros estamos llenos de virus, vivimos con al menos 10 virus en forma permanente adentro de nuestros cuerpos. Tenemos virus que infectan bacterias que nos podrían, en el sistema digestivo, que nos liberan de bacterias patógenas que nos podrían causar enfermedades. Los virus no son nuestros enemigos. El problema es que miren todo el tema del maltrato a los animales. Los chanchos, los pollos, las pobres vacas, como son tratadas, son verdaderas fábricas de animales. Y de ahí vienen todos estos problemas de virus zoonófilo, qué sé yo, que vienen de los animales, porque hay un maltrato del entorno, de los animales, de las plantas, fenomenal. Ahora, sin lugar a duda está cambiando esto. Sin lugar a duda hay cada día más conciencia. En los lugares donde se puede tener conciencia, porque la conciencia hoy día es un lujo. La gente que está en territorio en guerra permanente, África, Medio Oriente, la conciencia, se fija, y la ecología pasan a ser lujos absolutos. Pero donde se puede, mucha gente está reflexionando, sintiendo, se fijan. Y aquí en Chile tenemos este proceso constituyente, y yo tengo mis preocupaciones, porque yo digo, es más fácil cambiar la Constitución, no es fácil, pero es más fácil, instalar una Constitución sabia, con perspectiva ecológica, feminista, indigenista, todo esto. No es fácil, pero se puede. Pero otra cosa es sacarnos de encima el sistema económico que se instaló en Chile, de hecho, desde que Chile es república, pero que se consagró durante la dictadura. Esto de la mega minería, la pesca industrial, incluso de arrastre, las plantaciones de pino y eucalipto, las plantaciones agroindustriales, la salmonicultura. Eso es imposible tener sustentabilidad social y ecológica con un sistema económico así. Es imposible, es un extractivismo neocolonial que hace tira al territorio, y cuando hace tira al territorio, estás dañando también a la humanidad, a los seres humanos que somos parte total, esa agua, ese aire, esos alimentos saludables, esa belleza para la salud mental, etc. Entonces, yo por eso, para terminar, creo que el énfasis tiene que ser en un cambio cultural profundo. Y fíjense que yo tengo así una listita, que no la voy a leer entera, pero como de las directrices ecológicas que no podemos seguir ignorando, y que tienen que entrar a nuestra Constitución, que tienen que entrar a nuestra legislación, pero que tienen que entrar a nuestra mente y corazón, sobre todo. Todo está interconectado. Todo es interdependiente, y esto es científico, vuelvo a decirlo. Y después, la biosfera es una entidad basada en agua, entera, entera. Por lo tanto, el cuidado de las aguas, de los cuerpos de agua, debiera ser una prioridad absoluta. ¿Cómo se hacen los estudios de impacto ambiental hoy día? Es proyecto contra territorio. Se fija, a través de una farsa que se llama estudios de impacto ambiental, que hoy día son una farsa. Siento decirlo, pero eso es lo que son. ¿Se fija? ¿Qué es lo que debiera hacer? Territorio contra proyecto. Ya, a alguien se le ocurre, una mente brillante, un proyecto, no sé qué, una represa, un embalse de riego, qué sé yo. Veamos. ¿Cabe en el territorio? ¿Cómo está el territorio ya? ¿Cuáles son los pasivos ambientales? ¿Cuáles son las fortalezas? Y desgraciadamente las cuencas de Chile, como yo decía, de Arica, hasta muy al sur, ya no resisten más intervenciones, pero ni una más.
cuenca de la Aconcagua, la cuenca del Loa, la cuenca del Maipo, la cuenca del Biobío, ya no resisten más mega intervenciones. Lo que se debiera hacer es empezar a restaurar sin parar. Y dos argumentos científicos bastante sólidos para promover la idea de la restauración. ¿Cómo entra la energía solar? Exclusivamente al macroecosistema biosfera. ¿Cuál es la única vía de ingreso de la energía solar al macroecosistema biosfera? Los organismos fotosintéticos, las plantas y el fotoplancton de los mares. Por lo tanto, deberíamos cultivar el fotoplancton, deberíamos limpiar los océanos y los ríos, ¿no es cierto? Y deberíamos cultivar los bosques nativos. Fíjense, o sea, es una cuestión totalmente científica, no ideológica. Prioridad, cuidar las aguas, los cuerpos de agua, cuidar los organismos fotosintéticos. Miren otra ecuación científica. Innegable. Gran parte del carbono que está flotando ahí arriba en forma de dióxido de carbono en la atmósfera, creando el efecto invernadero, es directamente proporcional a toda la vida que hemos destruido en los últimos siglos. Porque todos los organismos somos sumideros de carbono, atesoramos carbono en nuestro cuerpo, lo estamos reciclando, la verdad, porque estamos reciclando todo, constantemente, pero tenemos carbono en nuestros cuerpos. Imagínense todos los organismos, todos los árboles, todas las plantas, todos los hongos. Entonces, hemos destruido tanta vida, y ese carbono ha ido a parar en forma de gas a la atmósfera. Entonces, hay que traer de nuevo ese carbono a organismos, a bosques, a plantas, a hongos, a seres humanos, por supuesto, pero, o sea, ¿me entiendes? Esa ecuación, que es totalmente innegable de nuevo, está llamando a la restauración. Y por eso yo decía esto de tener cuidado dónde te instalas, dónde pones tu pueblo, tu ciudad, y qué sé yo. Mira primero la naturaleza, esto era la base del Feng Shui de los chinos. ¿Te fijas? Antes de uno irrumpir en la naturaleza, yo estoy abogando al final, hay que devolverle la mano, la naturaleza, el protagonismo a la naturaleza. Y es pragmático esto y ecológico. ¿Quieres aire puro, de nuevo? ¿Quieres agua limpia pura, de nuevo? ¿Quieres alimento saludable? ¿Quieres que se regule el clima, de nuevo? ¿Quieres que baje 50% la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre? ¿Quieres que se equilibre el pH y la salinidad de los mares? Naturaleza, 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 naturaleza. Y nosotros estamos adentro de esa naturaleza y somos esa naturaleza. Entonces necesitamos restaurarlo todo y cultivarlo todo, vuelvo a decirlo. Y lo último que digo, los arraigados, los indígenas del pasado, ahora está muy difícil, en un principio clave, diseminación territorial. Vuelvo a esta obsesión mía con el problema de las ciudades. Era un principio básico. Miren los hermanos mapuche, o sea, diseminación, los pueblos andinos, diseminarse por el territorio. Yo encuentro que es una premisa realmente fundamental. Y ponernos a restaurar y a restaurar. Pero siento que el fondo del asunto es esto. Es un tremendo que está sucediendo, a donde se puede, está sucediendo este cambio cultural. Y se está recuperando esta interconexión que el ser humano, por motivos misteriosos, tiene que cultivarla. Y los indígenas saben eso, viven con sus ceremonias y sus rituales. Todos esos rituales y ceremonias son para fortalecer estas interconexiones, recordar lo que realmente somos y recordar cuál es nuestro verdadero lugar en el orden natural. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que un buen signo es que hay mucha gente joven escuchándolo y que ha ido notando aquí en el chat varios comentarios que más que preguntas son, por decirlo así, unas declaraciones de intenciones apasionadas sobre lo que vimos, reforzando lo que ustedes están diciendo. Aquí está Johanna Carvajal, que dice: a propósito de los cambios realizados con el río Mapocho en su tramo urbano, estoy más convencida aún de que lograr una protección integral del río Mapocho en su tramo rural es fundamental para permitir la integración entre el río y la ciudad, sin verlo como un recurso o un lugar de extensión urbana. Seguiremos luchando por la defensa del río Mapocho en la provincia de Talagante, junto a Frente de Río, Verde Nativo, Peñaflor, Silvestre, entre otros. Muy inspirador, Juan Pablo y Jens y Camila. Eso significa que en realidad hay
muchos organismos, ¿no es cierto?, de gente joven que está en la misma dirección de ustedes. Y luego aquí hay varios comentarios más y preguntas. Saludos con los panelistas desde Ibarra, Ecuador, felicitándolos por sus exposiciones. Fueron realmente contundentes y reveladoras. Mi pregunta va en el sentido del paisaje de un río andino. Al parecer la identidad de los cursos de agua que discurren por la cordillera son algo que apenas empieza a destacar, cuando todo este tiempo hemos mirado, como bien dijeron, a los ríos de Europa como el referente estético de río urbano. Y este paisaje de río andino es abrupto, silvestre, irregular. ¿Se podría decir que solo en la ciudad andina se ha hablado de acoplar lo silvestre en plena ciudad? Es decir, empezar a mirar al río urbano como un sujeto salvaje y genuino. ¿Se puede hablar de un proyecto casi enteramente silvestre en plena ciudad? ¿Podría traer problemas en la asimilación urbana y los comportamientos de las personas hacia los ríos? Esa es una pregunta desafiante, porque Juan Pablo ha hablado mucho, ¿no es cierto?, del rol que cumple los tamaños de la ciudad y cómo atentan, ¿no es cierto?, contra algunos de nuestros principales activos ambientales como nuestros ríos. Si alguien quiere contestarla, yo preferiría, como hay varias, que alguien se arriesgue a contestarla y luego hay otra pregunta que la conteste otro. Camila, ¿te arriesgas a contestarla? A mí me parece una pregunta muy, muy bonita, muy interesante, porque yo creo que tiene mucho que ver con algo que a mí últimamente me apasiona mucho, que es lo de como aprender como a reeducar la mirada o aprender a mirar o aprender a valorar, lo que hablaba un poco también antes, que es por qué en algún momento lo válido, lo estético en la ciudad son como estos paisajes ordenados, ¿no? Como muy limpios, como muy, no sé, como un poco incluso aburridos, ¿no? Y eso se considera como, puede ser lo bonito, la belleza urbana, no sé qué, pero está toda esta otra parte que podría ser totalmente un paisaje asalvajado, silvestre, pero sin embargo ahí digo que es como, es súper interesante, importante como aprender a valorar y a educar nuestra mirada, y de hecho, y no decir... O sea, y no tener como conceptos predefinidos, esto es bonito, esto es feo, no sé qué, sino que intentar abrir un poco la mirada a entender las cosas por lo que son y no un poco, no tanto por lo que queremos que sean, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no dejar que el paisaje quede totalmente asilvestrado, como dice, bueno, no sé cómo se llama, es que me pierdo acá con todas las personas Se que hay. llama Richard Buitrón. Ah, Richard. Entonces me parece súper interesante eso, como dejar entrar lo silvestre, porque al final lo silvestre podría pasar en cualquier parte. Si al final, ahora vimos con el confinamiento que, por ejemplo, muchos animales salvajes se acercaron a la ciudad, como que intentaron volver a recuperar los espacios que una vez les habían sido como un poco ocupados por los seres humanos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no dejar entrar salvajemente la naturaleza? No la dejamos entrar salvajemente porque hay como una estética, una cultura de paisaje que tiene que ser de una forma y no nos arriesgamos a explorar con otras formas, ¿no? Porque a lo mejor porque van a haber críticas, por lo que sea, pero creo que eso es lo interesante, empezar a exigir que los diseños sean también distintos, que sean como integrando otros factores, no solamente lo que estamos habituados a ver, un paisaje ordenadito y todo, sino que quizás jugar con otro tipo de estructuras que traigan también lo silvestre, lo salvaje al centro a los centros de las ciudades. Me parece que tiene mucha profundidad y podría ser perfectamente. No sé si Jens o Juan Pablo también querrían comentar algo de Le eso. vamos a dar otras preguntas a ellos, porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero súper interesante lo que dices, Camila, porque es la tendencia que va, ¿no es cierto?, dirigida a este tercer paisaje que habla Gilles Clement, donde lo silvestre tiene un rol realmente restaurador de nuestra mirada. Sandra Megens también hace un comentario y dice, muy interesante el derecho de los ríos, no solo en la Constitución, pero sí en la conservación y protección del derecho legal que tienen para su preservación. Me gustó la referencia en escala de Camila, lo tomaré en cuenta en mi trabajo en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Después está Nicolás Briones, súper interesante e inspiradoras todas las experiencias que nos han compartido. Muchas gracias. Mi pregunta es, si consideran que es muy diferente trabajar en estos proyectos de activismo en Europa u otros países a cómo se pueden desarrollar en Chile, desde la gobernanza y sistema político hasta la participación ciudadana y de la comunidad.
O sea, ¿cómo se ve desde acá? No sé si Juan Pablo o Jens quieren contestar. Jens, dale. Bueno, Ahí. no, O los Jens, dos, o los dos pueden contestar porque tienen tanta experiencia en lo mismo. no es lo mismo, pero afortunadamente no es lo mismo, pero casi. No, yo diría que es distinto, yo creo, en Europa, pero no hay que idealizar, ¿ah? Y depende en qué país europeo estés, ¿no? Y como decía Jens en un momento, o sea, Europa no se puede tomar como un modelo respecto a cómo han tratado el medio ambiente ni los ríos, en absoluto, ¿no? No es un modelo. Pero curiosamente, ponte tú en términos de gobernanza, en España hoy en día, y en otros países europeos, y Jens ahora está mucho más interiorizado, la gobernanza está mucho más abajo, o sea, está a nivel diríamos aquí, de comuna, de municipalidades, ¿te fijas? O sea, tiene mucho más injerencia, no es el equivalente, porque comuna es especial a Chile, no hay comuna o lo equivalente en otros países a veces, pero, ¿me entienden? Tiene mucho más injerencia la gente local sobre lo que pasa hoy día con los cuerpos de agua, con los ríos, etc. Aquí en Chile, simplemente alguien preguntaba ahí, justamente, no hay legislación para la protección de ríos en este momento, al contrario. Toda la legislación que tenemos es antagónica a la protección de los ríos. Es así. Porque se fijan lo que pasó con la Constitución del 80, el artículo 19, número 24, numeral 8, que consagró la propiedad privada de las concesiones en general. Concesiones mineras, concesiones pesqueras, y qué sé yo, y las concesiones, que no son concesiones, que llamamos derechos de agua. O sea, en realidad el agua de los ríos en Chile es privada, está privatizada, es impresionante. Y la tesis que hay detrás sigue siendo esta, de que si el ser humano no hace un uso comercial, lucrativo, productivo, entre comillas, esa agua se pierde, se desperdicia en el mar. Ese es el concepto que está detrás, ¿te fijas? Y ese concepto está metido en la ley. Sí, es bien impresionante porque lo que hace el artículo 19, número 24, es mercantilizar las aguas. Lo que hace ese artículo produce el efecto de que el Estado de Chile se lava las manos, miren el juego de palabras que estoy haciendo, se lava las manos del cuidado, de la tutela de las aguas de este país. Y entonces después viene el Código de Agua, el año siguiente, el 81, que dice que las aguas son bienes nacionales de uso público. Pero resulta que encima está la Constitución que dice lo opuesto, que dice el agua es una mercancía. Fíjense hoy día que esto es surrealista, antropoceno puro, ciencia ficción. El agua de la región metropolitana, el agua potable de la región metropolitana, es propiedad de una empresa francesa que se llama GDF Suez, que es la dueña de Aguas Andinas. Y es súper loco, de hecho es una empresa excelente en términos técnicos. O sea, yo me pregunto cómo se hace para que en todos los edificios y todas las casas de Santiago, imagínense, edificios altos, la gente abre la llave y sale agua relativamente de buena calidad, digamos, potable, no es muy rica, comparada con el agua, una vertiente o el agua de pozo, no es muy rica, pero, o sea, la eficiencia técnica de la empresa no está en duda, pero se apropiaron de un bien natural que no es de ellos, que debería ser un bien común bajo la tutela de la comunidad, de los chilenos y las chilenas, y lucran en exceso, porque todas estas empresas, las sanitarias, las energéticas, ¿por qué son todas multimillonarias? O sea, por favor, que me expliquen, o sea, ¿de dónde viene, dónde está la trampita, esa plusvalía? O sea, ellos usando un bien natural inapropiable, desde mi punto de vista, que no debería pertenecerle nunca a nadie, porque no le pertenece a nadie, ni siquiera al pueblo, ni siquiera a la comunidad. La comunidad y el pueblo deberían tener la tutela. Pero hay que sacarse de la cabeza que podemos ser dueños del agua, que podemos ser dueños de las tierras, que podemos ser dueños de la electricidad. Es una falacia, eso no es verdad, es erróneo. ¿Te fijas? Bueno, pero entonces, insisto, como que aquí lo que yo siento que tiene que llevarla es la cultura, y en Chile está sin duda aumentando esa cultura, esa conciencia. Ya se entiende el problema estructural, por eso esta aspiración a cambiar la Constitución. Pero insisto, tenemos que tener
mucho cuidado, porque una cosa es cambiar la Constitución y otra es deconstruir el sistema económico que tiene Chile. El sistema económico, el modelo extractivista, ese es el que nos está contaminando las aguas, causándonos cáncer, envenenándonos en Coronel, en Puchuncaví, en Ventanas, en Tocopilla, en Mejillones, en Calama, etc. Es el sistema que está instalado en el terreno. Y hay experiencia en Bolivia y en Ecuador de que se han cambiado las constituciones, y las constituciones son bonitas, y el buen vivir, y muy ecologistas y indigenistas, pero no ha cambiado mucho la situación en el terreno. Hay que tener conciencia de que tenemos que crear una constitución nueva que permita deconstruir el sistema económico, porque si no, vamos en problemas, vamos a seguir con muchos problemas. Y ahí entonces topamos con qué, que es lo que no quiere tocar mucha gente, la estructura de la propiedad privada. Que ya salió mucha gente diciendo, bueno, cambiamos la constitución y todo, pero no se toca la estructura de la propiedad privada. Y ahí está el problema. Estas concesiones que yo estaba hablando, esta apropiación del subsuelo, de las aguas, de las tierras para la agroindustria, de las tierras para plantar las plantaciones de pino y eucalipto, ese es el problema. Entonces, si no podemos tocar la propiedad privada, que es algo muy complicado, lo reconozco. Yo no tengo las recetas ni las respuestas para esto. Pero ahí está el nodo del problema. Y está toda la derecha, no quiero ni meterme, pero sectores políticos muy grandes diciendo, ok, cambiemos la constitución, pero no se toca la estructura de la propiedad. Ojo. Gracias, Juan Pablo. Creo que son desafíos enormes y yo creo que hay harto compromiso, por lo menos de la gente joven, sobre todo los que están poniendo acá comentarios. Jens, tú también pusiste varios links que me parecen súper interesantes para la gente que está acá, que se queden con esos recursos, con esos temas, ¿no es cierto?, que los puedan ayudar. Y no sé si quieres, para terminar, agregar algo de la misma pregunta, porque yo creo que deberíamos ir cerrando. Entonces, si quieres comentar algo, ya que pusiste aquí varios comentarios escritos. Gracias, pero yo creo que voy a comentar todo en el chat. Si así veo, hiciste una larga extensión Pero de... me dieron las palabras de los compañeros aquí. Los compañeros. Bien, yo creo que por hoy creo que ha sido increíble las exposiciones, las reflexiones y sobre todo como el desafío, ¿no es cierto?, que han tirado para adelante desde los propios campos que a uno le toca actuar. Obviamente no vamos a poder, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros transformarlo todo, pero yo creo que esta como sinergia colectiva que se da en estos ámbitos y en todo, en general, poder favorecerlo, es uno quizás de las claves, ¿no es cierto? Los tres han coincidido en eso, que es el poder entender, ¿no es cierto?, los desafíos colectivamente. Así que nada, agradecerles muchísimo a todos. Creo que solamente anticiparles la próxima sesión, que será el viernes 27 de noviembre, en que vamos a ver el tema de cartografías del agua, que también es un precioso tema, así que los dejamos a todos invitados desde ya. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes también por organizar esto, que me parece Gracias. fantástico, que se generan estas instancias. Y vamos a Muchas seguir en contacto, de todas maneras. Eso, Gracias a todos. gracias. Gracias a todos por participar tanto también. Ahí está. Gracias, Camila. Ya terminamos de grabar, así que podemos